Primero nada, me parece que hay como varias cosas. Por un lado están las políticas de infancia y adolescencia, que si bien es cierto, si vienen llevando ciertas planificaciones de hace varios años, o sea, eso sí tiene que ir acompañado de un cambio cultural, y los procesos culturales son mucho más largos que los legales, ¿no? Y que vos nombraste a Eichmann recién, ¿no? Entonces, continuando un poco con eso, también hay un estudio de Arendt que habla de los totalitarismos. En esto de que no podemos tampoco pensar lo que pasa con la infancia y la adolescencia solamente depositando las instituciones, que las instituciones son algo abstracto. Quienes las habitan somos personas que habitamos una sociedad y que compartimos una misma cultura. Y ese es el orden simbólico que tenemos que cambiar. Porque esas personas que habitan esas instituciones son las personas que son amigas, madres, hermanas, o sea, comunes y corrientes, y que en ciertas situaciones pueden encontrarse, no sé, actuando de una forma que quizás no esté nada buena. Pero en esto de que si pensamos solamente en función de las instituciones que atienden a las niñas y adolescentes, entonces no estamos hablando de ambientes por los que transitan los niños, porque los niños transitan por una sociedad, ¿no?, que es adultocéntrica, que es patriarcal, y un montón de cosas que nos tiene que interpelar a nosotros como seres humanos, me parece, ¿no? No solamente como operadores. Lo más seguro es que todos los que estamos acá trabajamos en instituciones de infancia y de adolescencia, pero creo que nos tiene que interpelar desde el lugar de personas que somos parte de una sociedad que tiene determinado orden simbólico, y qué hacemos nosotros cuando no estamos en esas instituciones y cuando igual vivimos realidades muy violentas que suceden todo el tiempo. Nada, eso. Pues, ¿quién? Bueno, estaba pensando un poco, a ver, para no entregar la cosa, ¿no? Porque separar un poquito lo que decía la compañera recién de lo macro, ¿no? Donde hay directiva, donde hay una política, en fin, pero lejos está lo que se instrumenta, ¿verdad? Porque es difícil llegar y lleva tiempo. Entonces, yo creo que una de las cosas a pensar más cercanas es el tema de todos los días, ¿verdad? Dentro de la institución en que estamos y dentro de los equipos en que estamos, ¿ya? Como decía Noy, a lo largo de muchos años debemos reconocer, permanentemente reconocemos errores que hemos cometido, ¿no? Porque estas instituciones que atienden a niños que necesitan protección, por decirlo de alguna manera, han ido llegando profesionales, trabajadores que no estaban totalmente preparados para lo que se encontraron. El tema es cómo se evoluciona dentro de eso. ¿Está? Entonces, yo hago una comparación primero con estas instituciones y con lo que es, por ejemplo, la educación sistemática, la escuela, ¿no? Donde todavía es más difícil quizás poder llegar a tener una ideología o una orientación más cercana a lo que planteaban ustedes, ¿no? Porque el maestro ha sido preparado de determinada forma que podemos decir, sin agresividad, bastante rígida para cumplir con un aprendizaje, y se le ha venido arriba un cambio grande de la sociedad para el cual no estaba preparado, ¿tá? Y a su vez no tiene al lado técnicos para que haya el intercambio de las disciplinas, ¿no? Ahora, nosotros sí
cuestionamos cosas, como se decía hoy, si aceptamos lo que hemos errado y somos capaces de poner sobre la mesa delante del otro compañero, eso, aceptar una crítica, o desdecirse de algo que se dijo porque se pensaba y se estaba convencido, y encontrar entre varios, entre la mayoría, una estrategia para las cosas más chiquitas, después para otras un poco más grandes, por ahí creo que camina la cosa. Y vamos aprendiendo. Porque a veces hay una cantidad de factores como la empatía, yo qué sé, ¿no? Donde uno no puede, digamos, establecer el mejor contacto con el niño. Y ahora, si en el equipo eso se procesa, puede haber distintas alternativas, ¿verdad? Donde mejore ese compañero, pero también tenga la ayuda del otro mediante diversas formas, ¿verdad? Puede haber una atención individual de aquellos niños que son los que sienten más el problema ¿no? Que estamos tratando hoy, y que acompañen entonces ayudando al educador, por ejemplo, que tiene una cantidad para atender y no tiene el tiempo suficiente, o tendría que haber un espacio propio como para poder atenderlo, ¿verdad? Entonces se trata también de los espacios, ¿ah? Porque si yo voy solamente a dar un taller y quiero nada más que el niño plante, o quiero nada más que el niño cante, pero no toco ese otro tema que, no, porque me voy a meter acá en esto, o no tengo un acompañamiento, o estoy más preocupado por la planta esa y creo que no puedo dejar de hacerlo en ningún momento, evidentemente que no va a andar, ¿tá? Ahora, yo creo que el camino es cómo se procesan los tiempos, que tiene que haber espacios, que tiene que haber equipo, y cómo metemos dentro de ese contexto, digamos, de trabajo a personas que todavía tienen cero acercamiento a estas situaciones, como mencionó, generalmente, digo, ojo, no puedo generar, o a veces, porque no todos los casos son iguales, pero muchas veces personas de servicio, ni que hablar, que no tienen un acercamiento en el plano psicológico, social, en fin, como para entender cuál podría ser la forma, ¿no? Capaz que hay que poner un poco más de ejemplos, pero para no entregar de repente a ustedes, ¿no? Porque yo me entiendo yo mismo, pero pensando en la experiencia, ¿verdad? Claro, pensando en la experiencia, ¿verdad? Bueno, acá todavía me frustran un poco más y me dicen, creo que tienes razón. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Por lo menos intenté participar, ¿no? Aportar algo. No, claro. Puede estar el educador que intenta hacer lo suyo en algo, ¿no? Tengo que apoyar los deberes. Bien. Tengo que llevarlos a aquella institución del tema. Perfecto, sí, ya corto ese día. Muy bien, está, redondeando entonces. Ahora, si logramos en el equipo hacerles ver que perder un poquito de tiempo, entre comillas, que no es perderlo, y ver qué estrategia podemos tomar o cómo podemos ayudar, puede cambiar la cosa. Mucho gusto, Sebastián es mi nombre. Mi consulta es la siguiente. ¿Podría pasar, tú nombrabas hoy un poco de culpa, digo, en este tema de los niños y todas las instituciones, y me voy a buscar
Sí, está como los micrófonos tuyos, más o menos. Partimos de dos sistemas instaurados desde hace bastantes siglos, ¿no? No quiero entrar directamente en política, pero digo, el sistema socialista y el sistema capitalista, ¿no? Habla de las injusticias sociales. Y hablabas también de la cultura griega y el tema de la democracia. Participación netamente activa por parte del pueblo, la ciudadanía, ¿verdad? La pregunta es, basado en todos los conceptos que mencionabas hoy, ¿cómo podemos más allá de polemizar, hablar, converger hacia ideas comunes, cuando prácticamente está demostrado que no existe una verdadera democracia, ¿no? Cuando existen por parte de entidades que están por arriba de los ciudadanos, ideas, llámense en decretos, llámense leyes, promulgaciones, que directamente violan, por ejemplo, inclusive hasta, por ejemplo, principios constitucionales. Entonces, desde esa premisa, ¿cómo se puede justamente cambiar esa injusticia social? Reitero, me aboco a eso, ¿no? Cuando el sistema en sí está fallando. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo podemos nosotros contribuir cuando en este caso, los responsables a instaurar esa redistribución que tú nombrabas hoy, están fallando? Y no de ahora, sino de hace décadas, ¿no? Donde justamente los países, entre comillas, del primer mundo también están factibles a ese fallo, pero están por arriba de nosotros. Donde existe sí una verdadera democracia, o por lo menos el concepto de democracia es mayor que lo que se aplica en estos países de tercer mundo o emergentes. Porque resulta que, no sé, la señora hablaba de mañana, ¿no? De cambios, ¿no? Digo, por ejemplo, pero resulta que después eso queda muchas veces en la nada, y justamente lo que tú decías, nosotros en ese miedo o en ese conformismo tampoco hacemos nada, ¿no? Digo, tampoco utilizamos recursos de los que están al alcance de nosotros, por ejemplo, políticas de referéndum o todo lo demás, ¿no? Entonces digo, ¿cómo podemos llegar un poco más a superar todo esto, y a ¿no? las iniciativas personales, ¿no? Claro. O grupales. No queda más que eso. Pero una pequeña respuesta. A veces las situaciones extremas sirven un poco como, no sé, como ejemplo de cosas que son más difíciles de practicar todos los días y en situaciones a veces no tan complejas. Pero Bettelheim era un psicoanalista judío, que estuvo en un campo de concentración, y él describe en un libro que se llama El corazón bien informado, que tenían la obligación de levantarse a determinada hora y en, no sé, 3 minutos tender la cucheta de manera tal que estuviera absolutamente perfecta. Y las formas de libertad y desobediencia que él se animó, bueno, y sobrevivió a tomarlas, era dejar una pequeña arruguita en la colcha de la cama que tendía, ¿no? Y bueno, parece una estupidez, digo, es una minucia, pero bueno, a veces las cosas no son tan minucias, a veces son un poquito más significativas. Si nos reunimos de repente en pequeños grupos, esos poderes tan superpoderes no pueden con todo. Por suerte siempre se les escapan cosas. Y bueno, y hay que tener la habilidad de aprovecharlas. Allá había un montón que levantó la mano. Allá atrás. Es cortito. Es cortito, simplemente por ahí percibí, hubieron algunas intervenciones que hablaban de formación y de herramientas. La pregunta es, esta cuestión de la venganza y de la extinción como práctica para afrontar lo insoportable, ¿qué vínculo tiene con las herramientas de la formación? Porque creo que son cuestiones diferentes, si bien pueden tener puntos en común, pero son concepciones diferentes, ¿no? Eso, que se
pueda como explicar estas dos cosas, ¿no? Las herramientas por un lado, la formación versus... Se engancha con... Hacemos un pequeño... y después seguimos, porque a mí me parecía que ahí hay como todo un bucle entre algunas de las cosas que planteó el compañero allá arriba y esto, que está buenísimo. Lo mío era bien cortito, dale. vinculado a algunas cosas que estaban planteando. Ustedes nombraron a Arendt, ¿no? Yo hablé del estudio de los totalitarismos. Si bien de psicoanálisis no sé nada, he leído bastante a Arendt. Y hay dos líneas que está bueno capaz de traerlos, porque en realidad se trajo desde la respuesta. Y uno tiene que ver con cómo uno es parte de un engranaje, ¿no? Que tiene que ver con los totalitarismos y por eso la sorpresa de cómo Eichmann reaccionaba en ese juicio, ¿sí? Y cómo uno puede frenar o no frenar ser parte de ese engranaje que te hace parte de algo. Y por otro lado, esto de la responsabilidad siempre en lo sistémico. Entonces, ¿en qué queda la responsabilidad individual? Porque si todo es producto de un sistema, entonces yo no puedo cambiar mi propio futuro tampoco. No. Entonces, ¿cómo hago para una responsabilidad que sí es cierto, se puede explicar a través de lo sistémico, pero también hay algo individual que puede torcer y cambiar la historia de alguna manera? Esa Está divino. Yo creo que tiene que ver ahora con... Vieron que el símbolo que usa la gente de acá de... No sé si lo usan siempre o lo usaron para la convocatoria de esto. Es una cinta de Moebius. para la conferencia. Quiero decir porque me parece que uno siempre está en esa cinta. Vivimos en la cinta. En esta pregunta el sistema, yo el sistema. Uno vive en la cinta, vivimos en la cinta. Nadie puede, sin volverse loco en el camino, intentar en soledad modificar el mundo, y a su vez uno transforma el mundo en esa dimensión que lo concierne a uno y que el mundo eso no es en función de uno. Me parece que creo que vivimos en la cinta, esa es la condición del humano. Mientras vivamos juntos, mientras seamos más de uno, lo nuestro siempre es andar entre yo y el nosotros y yo. Y no creo que esas cintas, que se pueda parar ese cesar constantemente en la cinta, ¿no? Yo quiero retomar un poquito una cuestión de que me parece que hay todo un hilo ahí que se armó a propósito de la pregunta por las formaciones. Y es complejo el tema, ¿por qué? Y con lo que usted decía también. En esto, si nos ponemos winnicottianos, yo, más allá de Winnicott, creo que hay una cosa muy fuerte ahí, y es que de los niños no se ocupan los técnicos. No nos ocupamos los técnicos. ¿Me explico? A su vez, hay unos saberes que son importantes. De vuelta a la cinta, yo lo que creo es que los que nos ocupamos de los niños somos muchos y los saberes más importantes no provienen necesariamente de los saberes académicos. Hay un saber fundamental, que es un saber de sí, que es un saber vivir, que es un poder vivir, y a veces personas con doctorado no son capaces de resolver una situación compleja con un niño, y una persona que finalizó la escuela resuelve perfectamente y de manera totalmente asertiva y adecuada, porque hay un saber que no viene exclusivamente de los saberes académicos. Y a su vez me parece que la experiencia de la formación, en esto hay una pedagoga que se llama Gabriela Dicker, que toma esto en el campo de la educación. Es muy interesante el planteo que ella decía, porque los reclamos que hacen siempre los educadores es: no me formaron para esto. Y la verdad que esa es la condición de la educación, dice Dicker. Uno se forma en un tiempo y si perdura 30 o 40 años en la misma cosa, es muy probable que todos lleguemos en algún momento a la caída de esos saberes que nos sostuvieron durante un tiempo, y entonces ninguna formación docente, ninguna formación en educación podrá repertoriar nunca todo el abanico. Y entonces nuestra condición es la condición de unos saberes y de unas ignorancias que se conjugan en la experiencia del trabajo y en la experiencia de... El punto es que hace uno, tanto con los saberes como con las ignorancias, con lo que uno ignora. Esa es la condición de todos nosotros, me parece. No se trata para mí de una soberbia de los saberes, tampoco se trata de un elogio de lo que uno ignora. Me parece que en lo que tiene que ver con los niños, y con el trabajo con los niños, que yo sí, vos sabés que hago una distinción entre
entre la cultura, el tiempo y la decisión de levantar la mano y tomar una decisión personal, decir yo me ocupo de los niños. No es lo mismo que quien dice yo no me ocupo de los niños. ¿Me explico? Lo que quiero decir es que me parece que los saberes nunca estarán todos jugados, como para repertoriar todo lo que hay, con la que hay que vérselas en la práctica, pero sí me parece que todos estamos obligados a querer saber a propósito de nuestra práctica. ¿Me explico? Me parece que los problemas son o la soberbia de los saberes, que querría que una disciplina lo explique todo, y el otro problema grave, en el otro extremo, para mí sería el no querer saber de sí. Porque hay una cosa que el trabajo con niños me parece que sí es un no saber que uno querría discutir, que es un no saber de sí. ¿Me explico? Ni siquiera me estoy refiriendo a un saber de sí profundo, a los efectos, como lo traería el psicoanálisis, pero no interrogarse. Entonces, a mí esto lo decía Winnicott, a mí no me importa los estudios de formación, pero sí me importa que quieran aprender. Y esa es una condición para mí. Trabajar con niños no se trata de un saber que lo sabe todo, me parece que es la polisemia de todos los saberes y sobre todo de ninguna manera buscar en los saberes académicos y científicos todos los saberes que ayudan a crecer a un niño, porque sería realmente una locura posmoderna. Pensar que miren, hay unos saberes que se ocupan de los niños de tiempos milenarios que nada tiene que ver ni con la ciencia ni con la academia, y que son unos saberes de alto valor para acompañar a crecer. Pero lo que uno no puede admitir es que alguien que esté en el territorio de la infancia no esté dispuesto a aprender y a querer saber. No tanto de los otros, sino saber de sí. ¿Me explico? Por eso para mí no hace falta un título de doctorado para trabajar con los niños y a la vez es importante estar dispuesto a aprender y a querer saber. Pero aprender no en la versión intelectual, sino estar abierto a recibir experiencias, a reflexionar acerca de las experiencias, acerca de las diferencias que los otros plantean y animarnos a cuestionarnos. Bueno, ¿y esto que dice que a mí me cae tan mal? A ver, voy a permitirme pensarlo y tratar de identificarme con el otro para ver cómo llegó a esta conclusión. Y esto abre campos, ¿no? Es decir, probablemente no tenemos por qué coincidir con el otro, pero probablemente nos amplíe el horizonte, ¿no? Y eso es un ejercicio que además es muy entretenido, además es lo que da sentido al vivir, lo que no es la repetición, es el cambio, ¿no? Es el cambio. Buenísimo, es así. Para mí hay una clave muy fuerte ahí. Yo creo que una de las funciones del interviniente en términos de infancia, y a mí no me importa poner el interviniente a una maestra, a una educadora social, a un psicólogo, a un psiquiatra, una de las funciones, si tuviéramos que decir que hay funciones que hacen los padres, que hacen las madres, una función del interviniente tiene que ver con pensar y con comprender, con ofrecer un pensamiento, con poner al servicio de la situación que está en juego un pensamiento. ¿Me explico? Para mí es una función del que piensa y que elabora y que le busca la vuelta, a veces en soledad, a veces con otros. Algo se significa. Es decir, uno no puede estar trabajando con estos niños, con los niños, más con los niños dañados, borrándose a uno. Porque uno es acá, de vuelta, Winnicott, cuando trabajaba en los albergues para niños difíciles, decía, el problema de las personas adecuadas, ¿cuál es el problema? Como decís, acá tenemos un problema. Y el problema, primero que no todo el mundo está dispuesto a bancar los embates que estos gurisitos suponen en el día a día. Y segundo, que en el fondo, los que trabajamos con la infancia, en el fondo de todo, nadie nos puede decir qué hacer. Porque lo sustantivo va por nuestros gestos espontáneos. No hay verdades absolutas. No las hay, por más que... Entonces, ella tiene razón, y Gustavo tiene razón, y ella tiene razón. Y tiene razón, tendrán toda la razón, pero una parte de la razón seguro la tiene. ¿Por qué? Porque todos somos distintos, y porque del mismo vaso de agua vamos a concordar en que este es un vaso que tiene agua en cierta medida y que es transparente y que yo lo tengo en la mano,
Pero a mí, el vaso de agua, yo lo voy a unir con experiencias de mi historia que son absolutamente mías, personales, que pueden ser lindas, malas o regulares, y que van a ser totalmente distintas de la de cualquiera de ustedes. O sea, ¿cuál es la verdad? Es esto de que es un vaso transparente de agua que tengo en la mano, es parte de la verdad. Pero además, a mí me recuerda al agua del chorro cuando yo venía a veranear a manantiales. Y no sé a cuántos de ustedes les recuerda lo mismo el agua mineral. A mí me recuerda eso, ¿no? No, ¿querés decir algo más, Carmen? Hola. Bueno, una pregunta bastante puntual. La pregunta es un poco maliciosa porque intuye de alguna manera que la respuesta no está o está en esto que acabas de decir, y que no sé si podrías profundizarlo o decirlo con otras palabras. Pero apunto más que nada a la praxis, ¿no? Uno no pretende un protocolo de actuación, obviamente, pero luego de escuchar toda la descripción del problema, que creo haberlo entendido bien, sobre lo insoportable, me quedé esperando la segunda parte en relación más a la praxis. Para uno, mientras te escucha hablar, intenta adivinar dónde está posicionado, intenta conocer dónde está posicionado, dónde podría posicionarse. Entonces, bueno, como hablábamos de combatir determinadas prácticas, me gustaría si pudieras profundizar un poquito sobre eso desde lo teórico, por supuesto, no ejemplos capaz que concretos, pero manejaste algunos términos como el de ambiente, que a mí me sugiere bastante. La posibilidad de participar en la construcción del otro o en la formación del otro, más allá del ámbito familiar, entonces eso nos compromete, nos responsabiliza, nos posiciona en un lugar de acción. Por ese lado te quería interrogar a ver si podrías profundizar un poquito. Es súper, sí, y además es el camino que creo que muchos hacemos, ¿no? A mí me pasó con esto de lo insoportable, por supuesto, y creo que, bueno, esto es así y que se hace, ¿no? Y bueno, y en el repertorio del qué hacer está muy bien. Yo coincido contigo que ese qué hacer, algunos no querríamos reducirlo a la imposibilidad del hacer que da un protocolo o que da un esquema. A ver, no digo que no, algunas instituciones no necesiten protocolizar algunos procedimientos, pero entiendo de que, mirá, si yo tuviera que decir así como a los grandes organizadores de la posición de los intervinientes en la infancia, de todos nosotros, yo diría esto. En primer lugar, porque sí, porque me parece que el ambiente que crea un niño tiene un componente no familiar en el que nosotros somos los representantes. Cuando Arendt dice la escuela no es el mundo, pero lo representa. Entonces, uno cuando está con un niño, uno no es el mundo, pero representa algo del mundo. Yo creo que las presencias exogámicas, o sea, las presencias no familiares en la vida de los niños son muy importantes. Yo no creo en una infancia exclusivamente familiarizada. Entonces creo que cuando uno dice yo quiero trabajar con niños, creo que uno sostiene una presencia exogámica, no familiar, que participa de la enorme multiplicidad de actores, de personas, de personajes que nutren la experiencia del vivir de niños y adolescentes. Por eso a mí me gustó, esto estaba en una de las conferencias, esta idea me iluminó mucho cuando yo encontré un texto de Pierre Cameron, que es un psicoanalista francés, que él dice él trabaja con violencia, entonces cuando uno se pregunta de dónde viene la violencia de ciertos niños, qué sé yo, adolescentes, va por ahí, pero yo lo podríamos sacar de la cuestión de la violencia y llevarlo más lejos, para decir de quién son hijos, de quién es hijo, bueno, de quiénes somos hijos, hijos de qué somos nosotros. Entonces él dice, bueno, están los padres, los genitores, digamos. Nos han dado la vida, muy bien, pero no sería suficiente, digamos. Pero hay unos genitores. Luego hay unos padres de la infancia. Los psicoanalistas, millones de autores trabajan esto. Los genitores no necesariamente coinciden con los padres de la infancia, porque los padres de la infancia, él lo dice así de esa manera divina, son los que saldan la deuda de vida. Me gusta como lo dice, que ustedes podrían encontrar millones de referencias
otras teóricas para aludir a esta función que tiene que ver, primero, con distinguir la reproducción de la carne de instituir la vida. La verdad que no es lo mismo. Para instituir la vida hay que hacerse cargo de una deuda genealógica, una deuda generacional que supone que uno los trajo al mundo y ahora lo que trajo fue una enorme deuda que la tendrá que ir pagando como puede. Me gusta la metáfora de la deuda, me gusta, me parece que pone de la modo, esto te lo dice un adolescente con la sabiduría que solamente ciertos momentos de la vida tiene cuando te dice yo no elegí nacer. No sé si empezamos a ubicar un poquito las cosas, dónde está el término de quién tomó las decisiones acá. Pero después dice Cameron, pero después están las postas parentales. Y las postas parentales son para Cameron, esos adultos no familiares que participan de la trama identitaria de cualquier niño o adolescente. Es decir, son esos que un día te dicen ¿no? Y creo que lo que somos, los que trabajamos en esto, que querríamos reducir, decir, bueno, mira, nosotros participamos de la enorme maquinaria de la natalidad, de esta posición exogámica, convencidos de que a los niños no son hijos solos de las familias, y que el trabajo de filiación de una generación se hace, una parte muy importante del orden de lo familiar, pero otra con nosotros. ¿Con quiénes? Con los que decidimos ocuparnos de que haya un mundo no familiar en la infancia. Y vivimos de eso y nos pagan un salario por eso. Quiero decir, no es lo mismo. ¿Me explico? Si tomamos una decisión, como los padres decidieron tener los hijos, nosotros decidimos ir a trabajar con niños. Esa decisión es nuestra. Serán pesados, nos harán la vida a cuadritos, sí, pero ¿sabes qué? Es una decisión que recae sobre tu trayectoria. Bueno, entonces, me parece que somos eso. Me parece que la interrupción del circuito de lo insoportable supone repertoriar, digamos, qué le toca a un adulto exogámico, no familiar, que siempre, lo nuestro es pasar, ¿viste? Como dice la canción, lo nuestro es pasar, pasamos a veces un año, a veces 6 meses, a veces un campamento, pasamos, pero ese pasar es un pasar que tiene que ver con unos gestos, con un estilo de presencia, y de eso no nos podemos deslindar. Es decir, yo creo que los que trabajamos en infancia somos, yo lo hablaba con la gente de Uruguay Crece Contigo esta semana, ¿qué somos los que trabajamos todos los días con los niños? Somos los que llevamos adelante un componente de la política, que es ese momento, ese instante, ese rato donde la política se singulariza. Cuando uno diseña una política pública, por supuesto, una política tiene, ¿no? Uno resuelve unos indicadores, unas cosas, pone a andar una política, qué sé yo, pero un día se tomaron un montón de decisiones, de modelo, pero un día yo voy ahí, a ese lugar que está prehecho y que está repertoriado, pero estoy yo y me encuentro con unos que son totalmente singulares. Entonces, creo que la interrupción del circuito de lo insoportable es tomar a cargo la singularización de la política pública o de la educación, aunque tengamos que educar a todos. ¿Me explico? Acá la discusión entre lo universal, lo particular y lo singular es muy interesante. Los problemas de la pedagogía no son siempre el todos. En algún momento es ese instante singular. Nosotros somos los que singularizamos. Por eso sí, no somos el mundo. Pero para el niño, la maestra es la escuela. Y para un niño, el internado es la que cocina. ¿Me explico? Entonces, ¿qué nos toca? Nos toca eso. La hipótesis que tenemos con lo insoportable que es uno de lo que queremos conversar, para mí es muy winnicottiana. La hipótesis winnicottiana sobre esa tendencia antisocial es que el niño tiene que encontrar a fuerza, creo yo, de otro texto que escribí, de presencia, de paciencia y de confianza, los caminos y las rutas de la reparación. Y por eso Winnicott le decía a los maestros, ¿qué hacemos con esto? ¿Usted qué tiene que hacer con este embate de esta antisocialidad? ¿Qué tiene que hacer usted? Y siempre respondía lo mismo, usted tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir. ¿Qué quiere decir sobrevivir? Quiere decir que el otro hizo lo que hizo, pero una cosa es el gesto vengativo, y dice, y ahora te vas y no te quiero ver nunca más. Y otra cosa radicalmente es decir, bueno, y ahora yo estoy de vuelta acá, y vos estás de vuelta acá, y nos vamos a reencontrar.
Y construimos el no, es el límite. Y yo, ¿sabes qué? Estoy viva. Por eso Winnicott decía de vuelta en el repertorio de la alternativa a la derivación, de la alternativa a la venganza. Y acá si quieren abrimos un capitulito sobre autoridad y qué sé yo, cuando lo veníamos hablando en el auto. Las instituciones, los actores, las personas que trabajamos en esto, cuando estos gurises hacen lo que hacen, nosotros nos vamos a la otra punta y queremos poner límites. Esto se arregla con límites. Y bueno, sí. El tema es que dijo Winnicott. Si usted quiere un no estructurante, en el sentido de que cuando usted diga no es no, lo que usted tiene que hacer es poner muchos sí. Porque un no entra a condición de que se hayan puestos los sí que disponen lo necesario. Los niños, hijos de lo insoportable, son niños, no tienen problemas de no esos niños, tienen problemas de sí. Entonces, si queremos enderezar a la infancia descarriada de esta sociedad, dejemos de lado los no, porque nos van a llevar por el circuito de lo insoportable y por la repetición genealógica de la misma vaina, y pongámonos a discutir de cuáles son los sí. ¿Cuáles son los sí? En lo familiar y en lo no familiar. Cada vez que una institución, un proyecto, una persona entra en crisis de no poder manejar lo que se puso en juego, ese tiempo de parar, voy a pensar, es un tiempo para repertoriar los sí. Y después que tenemos repertoriado los sí, sí, la escuela es imbancable. Ah, sí, tenemos las maestras vienen, los profesores vienen, todos dan clase, se organizan actividades extracurriculares, hemos hecho lo suficiente a los recreos, hemos dispuesto un tiempo no escolar gratificante de juego entre adultos y grandes, hemos puesto todos los sí que un niño necesita. Bueno, y recién ahí nos vamos a preguntar por ello. Porque erramos el camino, yo creo que Winnicott tiene una lucidez extrema con esto. Podemos sofisticar el no hasta el sadismo y la conducta antisocial se redobla. Porque el otro se vuelve a encontrar con el núcleo duro de lo que se le es insoportable a él del mundo. No es a palo que se arregla esto. No es a castigo, no es a venganza. Es una pedagogía del sobrevivir y del reparar y del reanudar. Una vez, 2 veces, 3 veces hasta que el otro diga, ah, acá hay algo del mundo distinto. Y reanude algo de la confianza. ¿Cuánto lleva esto? No lo sabemos. No hay protocolo que te lo pueda decir. Te puede llevar 1 semana, te puede llevar 5 años. Que el otro le caiga la ficha de que ahí hay un sujeto exogámico que forma parte del mundo, que se maneja de una manera distinta cuando él hace lo que hace. El tiempo está después. Bueno, ven, podría seguir, pero quiero decir, hay todo un repertorio de alteración radical de las posiciones nuestras hacia la infancia dañada, en el que algunos de nosotros no solamente confiamos a futuro, sino que hemos visto cómo algunas cosas, no mágicamente, no sin angustia, no sin trabajo, no sin malestar, no sin odio, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo además que toda esta cuestión toda esta cosa de lo que estos gurises suscitan en esta locura colectiva que nos ha agarrado, es que nosotros de verdad estamos asistiendo a un tiempo donde las relaciones de autoridad están transformándose civilizatoriamente de manera radical. Estamos en ese tiempo, nosotros somos una menos, un montón de cosas. Esto lo dice Cristian Baudelot, no hay cambio más fuerte en los últimos 40 años en Occidente que no sea el cambio del lugar de la mujer en la sociedad. Y ese movimiento de la mujer en la sociedad ha reacomodado todo el sistema patriarcal y ha caído sobre los sistemas de autoridad, por supuesto. Por supuesto. Acá hay muchas... A mí me gusta mucho David Le Breton, que es un antropólogo que escribió un libro muy reciente, llamado Una breve historia de la adolescencia, porque si vamos a hablar de la autoridad, hablemos de adolescentes que nos enseñan como pocos. Cuando él dice, sí, el sistema patriarcal, tanto en casa como en las instituciones, había construido el relato de que la autoridad era una cuestión de lugares. Si yo estoy en el lugar del padre, si estoy en el lugar de la maestra, alcanza. Si estoy en el lugar de la directora, alcanza. Bueno, listo. Dimos vuelta al patriarcado, movimos a cosas muy estructurantes del lazo social, y ahora la cuestión de los lugares y la relación entre, esto dice ¿no? La relación de autoridad y los lugares se ha modificado. Y ya no es por los lugares que se distribuye la autoridad.
no es por los lugares que se llevan, son por los modos en que se llevan adelante los lugares. Y tiene una frase genial en el último capítulo, cuando dice, hoy, es genial porque es un tipo antropólogo, estudia comportamientos, digamos. Dice, inventa una palabra, dice, hoy la autoridad se distribuye de manera convivial. Inventa y fusiona ahí el convivir, el estar juntos, viviendo juntos y relatando. Entonces dice, hoy un adulto de esa manera convivial es mucho más distribuidor de autoridad que esa imagen del pater familia ausente que un día venía, me miraba a los ojos y me meaba. Me explico, toda una idea de autoridad, toda una noción de autoridad, que está en jaque. Quiero decir, otras cosas que se juegan también en la cuestión de la infancia, que es que nosotros tenemos en el territorio de la infancia todavía modelos patriarcales de concebir la autoridad. Yo estuve en un liceo, no importa cuál, toda esta semana, que todo el lío era porque la profesora había llegado 20 minutos tarde a dar clase en quinto o sexto de liceo. Quiso entrar, pegar 2 gritos y todos le dijeron, llegó tarde, profesora. Entonces atrevido, no me diga nada. O sea, remitió a un modelo, me explico, no resiste. Los grises se explotaron, se fueron a la dirección, un lío en aquella institución, porque algo trabajó ahí. Si se hubiera sentado, le hubiera dicho, miren, Luis, discúlpenme, estuvieron esperando 20 minutos, me atrasé, disculpen, retomemos. El gesto viene de otro lado. Y uno ve todo el tiempo en las instituciones educativas esas cosas chocando. Bueno, quiero intentar responderte con cómo se va armando un repertorio de lo que tenemos que pensar para impedir lo insoportable, ¿no? Y yo sí soy una convencida de esto. Cada vez que se instala la idea de que los niñólogos, los adolescentólogos, no podemos hacer nada, a mí me parece realmente que es entrar en un efecto, porque los niños y los adolescentes salen de las casas y le pasan cosas con nosotros. Pasan cosas, ¿me explico? Entonces, bueno, ¿podemos cambiarle la madre? No. ¿Podemos cambiar el mundo? No. ¿Podemos instituir un gesto distinto de relación? Sin duda, eso es importante para un sujeto. Y yo qué sé, si no importa eso para un sujeto, ¿qué importa? ¿Para qué? Hay como Bueno, yo quería compartir algo que estuve pensando hace un ratito y con lo último que surgió, un poco diste el pie para introducirte en ese tema. Y quería compartir algo acerca de que puedas ampliar un poco a partir del concepto de agresividad en Winnicott, que tal vez tenga algo que ver con esto, ¿no? Pues, pensando ahora un poco, intentando transformar, como decía él también, bueno, ¿qué sería lo soportable? Pensando al revés esto, en las instituciones, pero más que nada pensando desde lo particular, desde la singularidad esa que lleva la política a Lacan, ¿no? Y muchas veces, bueno, he trabajado con niños y adolescentes hace unos años, y este concepto es como uno que lo he sentido como un aporte, que tal vez tú puedas explicarlo un poco mejor, y que tiene que ver con, bueno, darle un poco de espacio a la agresividad como un concepto vital, como un concepto necesario, y bueno, que muchas veces esa palabra activa en nosotros bueno, pensamientos retaliativos o que hay que mitigarlos, sofocarlos, como si fuera un fuego que hay que apagar. Y bueno, quería un poco que te extendieras sobre esto porque es algo que viene sucediendo, digamos. Bueno, ya me han escuchado. Bueno, una de las aportes importantes de Winnicott que Carmen lo repite y lo despliega en el libro y en sus exposiciones, es que hay que salirse de la oposición bueno-malo, ¿no?
Él dice que él es un pensador paradojal. Él dice, no existe lo bueno puro y lo malo puro, más que como invenciones de la mentalidad humana, que dicen que hay un punto blanco puro y un punto blanco negro puro. No, en la realidad no los hay. Todos son mezclas de blancos y todos son grises, ¿no? Grises más oscuros, grises más claros. Entonces, lo mismo pasa con la agresividad y con la bondad, ¿no? Al punto tal que sin agresividad, si un bebé no chupa con fuerza el pezón, no se muere, no se alimenta, se muere. Si alguien no pelea contra el teorema que no entiende y lo subraya, y lo putea y lo reitera y se enoja y lo deja y lo abandona y tira el cuaderno a la basura y por un tiempo deja de estudiar, como una reacción, no va a salir por otro camino, capaz que no le gusta la matemática y tiene que agarrar por otro camino. Sin agresividad no vamos a ningún lado, ¿no? Y al punto tal que, bueno, la explicación más clara que él da de lo que él llama la tendencia antisocial en los niños, es que son los niños que tienen tendencias antisociales, ¿qué entiende por tendencias antisociales? Que empiezan a mentir, a robar, que empiezan a mentir, es una tendencia, ¿no? No está establecido. Empiezan a mentir, a robar, a destruir, empiezan a hacer pichi en la cama, tienen encopresis, él que dice, bueno, esas conductas, dice, son expresiones son expresiones esperanzadas de que alguien en el medio en que vive se dé cuenta de que él tenía algunas cosas como el hogar, la función materna y la función paterna en el sentido más amplio del término, la protección y la orientación, y que me den la mano cuando no sé qué hacer y me enseñen cómo hacerlo, lo perdí antes de aprender a hacer esas cosas solo, y yo los necesito, y eso me enoja, y yo quiero que ustedes lo sepan, y por eso hago las cosas que hago, y para que me devuelvan eso que perdí antes de tiempo y que necesito para ser yo mismo y para crecer. Porque los niños necesitan de los adultos, y no podemos olvidarnos de eso. Bueno, algo de eso. También me parece que esa agresividad que también creo que ocurre por parte del grande. Pero por supuesto. Sí. Y no creo que siempre esté mal. ¿Me explico? No. Y una cosa es esto que estamos pensando. Una cosa es la crueldad y otra es la agresividad. Sí, la violencia quizás, qué sé yo, son tres categorías que cada una tenemos que abrirla, ¿no? Yo creo que lo que no es soportable es esa crueldad extrema desatada. Yo lo único que, y miren, acá un juego teórico, a mí me da a pensar esta idea de Winnicott, de que el niño le dice al ambiente que perdió, que está deprivado, qué sé yo, y también me parece que nosotros vemos funcionar esto como que dice, lo perdí o no lo tengo de manera adecuada, o no lo tuve. ¿Me explico? No solamente que lo perdió. Ese es el privado. Claro, ese es el privado. Nosotros, qué sé yo. Los otros son de privado, los que tuvieron algo y le sacaron antes de tiempo. El privado generalmente es mucho más grave que el de privado. En realidad son las enfermedades, las patologías infantiles más graves, la consecuencia, ¿no? Paso Max. ¿O quieren decir algo más? Yo quería enganchar algo chiquito, un comentario con lo que dijo la compañera por acá atrás. Que ustedes de la mesa le respondieron un poco con esto de la importancia de la falla, ¿no? Y cuánto los adultos fallamos, y bueno, y que tenemos que también poder darnos permiso y ver cuándo lo podemos pensar, y a veces ni siquiera podemos pensar nuestras propias fallas. Pero, y tú lo trabajaste después, Carmen, esta idea de las postas parentales, pero lo trabajaron de las positivas, pero a veces también tenemos esta idea y que no llegan quizás a esta cuestión de la cultura de la muerte, pero ¿qué pasa cuando justamente dejamos caer justamente, ¿no? Y yo creo que la compañera lo traía, ¿no? ¿Qué pasa cuando los que estamos en esa, ¿no? Elegimos, o se supone que elegimos con más o menos conciencia, y justamente las condiciones ahí de salud mental son más o menos media tirando a paupérrimas,
y los niños traen relatos, a veces complejos, ¿no? De situaciones que les pasan, a veces traen relatos de estas situaciones extremas, ¿no? Situaciones de abuso, o situaciones ¿no? De incesto, o situaciones ¿no? de crueldad extrema, y los adultos que estamos ahí y que cumplimos ese lugar ¿no? externo, ¿no? de exogamia, no sostenemos, dejamos caer el relato. Y lo dejamos caer una vez, lo dejamos caer otra, y lo que pasa ahí justamente es cruel. No compone esta cuestión de que fallamos, porque capaz que ese día, justamente, y tenemos la posibilidad de reparar, ese día no pude. Porque no pude, me agarró por sorpresa, no pude, escuché una cosa que me... O sea, porque ¿cómo se sostiene esto? Esto es brutal, nos agarran muchas veces por sorpresa, no sabemos, nos agarran en el consultorio, en la clase, en los lugares, ¿no? A veces como vecinos, porque digo, la otra cosa que pasa es que, bueno, no respondemos solamente desde lugares institucionales, también está la comunidad, o sea, somos esos adultos o eso que a veces no solamente estamos porque elegimos ser los adultos que trabajamos con infancia y adolescencia, a veces somos los vecinos del complejo, los que nos cruzamos en el almacén, yo qué sé, ¿no? Y a veces a la primera no podemos responder, pero tenemos la posibilidad de reparar, ¿no? Pero a veces somos ese otro que deja caer el relato, que deja caer el gesto, y lo hacemos una y otra vez. Entonces, me parecía importante, porque creo que la compañera, algo de lo que había traído tenía que ver con, bueno, a veces somos muy exigentes y queremos no fallar nunca, y eso es un imposible total, pero a veces esa cultura de la muerte se sostiene en un cotidiano dejar cayendo, ¿no? Y eso es brutal, ¿no? Y después tenía como otro puntecito por ahí que tenía que ver, y esto capaz que ya se trabajó. Sí. Yo también, en referencia a eso, que ese adulto capaz que deja caer ese relato, porque también no tiene que uno sostenga, o sea... Sí, no fue sostenido él, ¿no? Claro, tiene que ver con esta cosa de que el sostén tiene que ver con él. Como adulto, pero desde como la institución, no para la institución, pero sí para que cuando los adultos decir, vos te encontraste con un relato que no podías entender, bueno, capaz que yo lo puedo pensar con vos, o eso que también es parte del individualismo social que hay en este momento, que cuesta para las políticas educativas, para un montón de cosas, cuesta ver eso de que necesitamos unos a los otros constantemente. Bueno, sí, pasa que ahí creo que en la dimensión institucional hoy no entramos, sería como capaz que para otra, ¿no? Que es como esa dimensión como del análisis más institucional. Y otro puntecito que tenía que ver con algo que trabajaste, Carmen, al principio, que también es un concepto bien winnicottiano, que es la capacidad de preocuparse por el otro, que decías que puede perderse y también puede recuperarse, y yo me anotaba si hay otro que puede preocuparse por ese niño que perdió la capacidad de preocuparse por el otro, ¿no? Esta cosa tan, ¿no? Que viene del pensamiento de Winnicott, ¿no? que es bien de lo relacional, que está en relación, o sea, ese niño perdió la capacidad de preocuparse por el otro, pero probablemente porque alguien justamente dejó de sostenerlo o dejó de poder preocuparse, o quizás no pudo adquirirla, pero justamente porque, bueno, ahí hubo algo del sostén que cayó, ¿no? O que justamente hubo un mundo adulto que no pudo preocuparse o ocuparse adecuadamente del sostén de ese niño, y que probablemente no puede eso, como reconstruirse si no hay un adulto, no hay unos adultos, no hay unas relaciones, unos lazos que puedan como eso, ir como poniéndose en su lugar durante un tiempo, ¿no? Suficiente, ¿no? Por ahí, eso. Esa es una de las dificultades fuertes de manejar y de tratar a estos niños. Creo que todos tenemos por lo menos con los equipos con los que yo trabajo, creo que, a ver, lo que está claro es que estos niños, eso lo decía Winnicott, estos niños mejoran a condición de que alguien se involucre profundamente. Ese es el punto. Es que nosotros... Sí. Pero y que sea suficientemente bueno, no tiene por qué ser bueno del todo. Suficiente. Porque no va a poder ser. Exacto. Bueno, no. Pero parte de las formas de tratamiento, si uno tuviera que orientar un cierto dispositivo de trabajo con niños muy dañados en las instituciones, es que tenemos que saber que esta es la experiencia de cualquier educador que anda esos días que hace 20 horas que está con él, ¿no?
que al otro día hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir, y es verdad. Yo creo que sinceramente, creo que no es un problema de diseño, pero los niños empiezan a mover algo a condición de que alguien se involucre genuinamente con ellos. Y durante mucho tiempo hay que estar. Sí, lleva mucha energía. Genuinamente implica decir también no sé. O perdoname, me equivoqué. Hoy no. O perdoname, me equivoqué. Hoy no. Sí, hoy no, otro día. Si él decía Mañana, con espera. cuán poco bastará, ¿no? A veces no es algo. Tenemos una intervención acá y capaz que cerramos, porque Yo perdí la noción de tiempo. menos cuarto. Gracias, Martín. Un poco una palabra que quedó ahí como perdida, que la mencionó el compañero Jorge hoy en su intervención, que habló de su frustración del momento de la charla, ¿no? Y como que uno de los detalles importantes que trabajamos nosotros día a día es la frustración. Trabajamos con la frustración del niño, de todo lo que le pasa, y también trabajamos con nuestras frustraciones. Entonces, como que es importante justamente ese trabajo de esa frustración, de no dejarnos caer o de reverla, para que esa frustración no eche raíces y no eche a perder nuestro trabajo, no nos deje inactivos, ¿no? Como decía también del ejemplo de aquel judío que tendía su cama, ¿no? Aunque sea, dejemos una arruguita, ya, vamos a hacer algo, sabemos que dejamos una pequeña huella en cada uno de sus libros. Y el otro no puede conmigo, de todo no puede. Entonces, también tenemos una gran responsabilidad nosotros, de tener un niño enfrente y querer transmitirle cosas y darle valores y darle elementos para su vida y su supervivencia, ¿no? Y sería como una semilla, ¿no? Que muchas veces cae en tierra fértil. Sí, por supuesto. Entonces, sabemos que esa semilla, si nosotros lo vemos con esa metáfora, la semilla no va a darnos el fruto inmediatamente, va a demorar, va a llevar todo un proceso, todo un acompañamiento del agricultor, del hombre de la huerta. Entonces, a mí me ha pasado de trabajar con chiquilines que me di cuenta con el tiempo que había dejado una semilla. En el momento parecía que no, y me frustré porque yo creí que no había dejado nada. Y cuando quiero acordar, me da una imagen de que había quedado una semilla en él y que estaba empezando a dar pequeños frutos. Entonces, eso es una cosa con la que tenemos que luchar hoy en día, ¿no? Contra la frustración nuestra, de los equipos, no dejarnos caer mutuamente, ¿no? No dejarnos frustrar mutuamente, poder salir adelante en conjunto, sabiendo que también nuestros compañeros también son semillas, son frutos, son gente que quiere también aportar y que quiere dar y que también hay que acompañar. Por eso hoy es una gran responsabilidad de salir de acá con esa sensación de que vamos a, aunque sea sentir esa sensación de dejar la semilla y no perder la esperanza de que mañana, dentro de un año, 2, 10, en ese niño vamos a ver frutos. Si no perdemos esa esperanza, tenemos esperanza. La vejez te da esa posibilidad. Gracias. Una cosita, ya cerramos, miren. Cuando estamos ahí en la boca de la tormenta de lo que podría transformarse en amargura, en quemazón, en un exceso de frustración, no me acuerdo qué autor decía, el exceso de frustración mata el deseo, no importa, pero quiero decir, cuando uno está en riesgo de ahí, de sucumbir, ¿no? De que, yo creo que hay dos cosas que me parece que son
importantes recordar. Primero, es que los niños que se la ven con la cara dura de la vida tempranamente y antes de que puedan hacer algo con eso, no solamente cargan con las marcas del dolor, también aprenden recursos. Que cuando la vida es demasiado liviana ni se conoce. También son niños que a la vez que han encontrado cómo se entra el aire al punto de la muerte, saben un saber que otros niños no tienen. No son solamente la imposibilidad, son también unos que conocen los recursos que creo que hay que lograr distinguir. Y también me parece que nosotros los que trabajamos con ellos, que hay que encontrar la posición subjetiva para ser feliz, porque no se trata de embargar la vida singular de nadie, y la felicidad no existe, estoy haciendo una metáfora, quiero decir que uno encuentre un sentido que le signifique a uno el sentido de su propia existencia para poder estar ahí, y para decidir estar ahí, y para no cobrarle a los pibes la decisión de estar ahí, para cargar con orgullo esa posición de decidir y querer estar ahí, y encontrar cada tanto unos ratos de alegría. A mí me parece que tiene que ver con que estos pibes también, cuando uno trabaja con las catástrofes de la infancia, y cuando algo se puede mover, uno recibe unas señales de la gratitud que no recibe en ninguno. Entonces, yo aprendí que la savia a mí me viene de esos ojitos que me hacen ver que en el fondo algo tiene para agradecer. Y jamás esperaría, ni de las instituciones, ni de mis jefes, ni siquiera de mis compañeros, la fuerza que me da el sentir la gratitud que un enano de estos te puede devolver en los momentos más duros de la vida. Creo que la savia viene de ahí. Y si uno no sabe disfrutar eso, es difícil estar contento con el laburo que uno tiene. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo justo le mostraba acá a Carmen que había seleccionado una frase que ella trae en uno de sus artículos de Philippe Claudel, que dice lo siguiente. Dice: siempre he creído que en estos territorios, en realidad inhumanos, puede experimentarse en toda su plenitud los sentimientos humanos que sostienen y justifican nuestra vida. Creo que tiene todo que ver con lo que ella decía. Digamos, la exigencia que tiene para nosotros mismos, la dificultad que tiene esto de no dejar caer, ¿no? Creo que el poder sostenerla con otros con los que trabajamos, con otros que son pares, nos hace, el desafiarnos nos hace mejores personas, digamos, ¿no? Y estoy convencido de eso. Bueno, agradecer a todos los que han participado de esto. Algunos agradecimientos ya hicimos. Y bueno, supongo que pronto los esperaremos con alguna otra cosa, con alguna otra situación que traeremos para trabajar con ustedes. Ahí va, el libro de Carmen o los libros de Carmen lo pueden comprar afuera en la librería del Virrey, que tiene un stand acá. Bueno, muchas gracias.